ya que me dan un barato y estando entre gente criolla y hacer correr por algo del lazo de mi relato. Aunque a veces me abatato como novio el primer día, cuando siente el alma... Bueno, yo soy el profesor Orlando Falco, director del Museo Criollo de Los Corrales, que desde 1963 está tratando de cumplir con, digamos, el subtítulo de su nombre, que es Historia y Tradición de la Ganadería Argentina. Y eso es lo que tratamos de mantener, la historia y la tradición, de un barrio que nació criollo, de un barrio que ese criollismo le dio origen, identidad y nombre, que es Mataderos. No es una casualidad que frente al Museo Criollo esté la estatua del Recero, que de las 19 estatuas ecuestres que hay en Buenos Aires, es la única que homenajea a un trabajador. Los invito a pasar y recorrer el museo, donde van a palpar la historia de Mataderos y también un poco la historia del país. Capaz de hallarlo el matucho y hacerle apretar la gorra. Yo nunca me vi en apuro, mientras sencillez aprenda, y eso que anduve entre hacienda, de cuidado se lo aseguro. Mestizos, criollos oscuros, de los sitios más lejanos, algunos tan orejanos que podía decir sin hierro, que hasta el día del encierro nunca habían visto un cristiano. Desde el río Colorado trajo una vuelta en un lote, un toro bayo grandote más malo que indio mamado. Tal vez por estar cansado de enojarse en San Juanga y casi arruina la changa porque entre gente campera no había Cristo que pudiera hacerlo entrar a la mano. A sentirme orgullo herido, como ensayando un desquite, dice a Rosillo un convite y él aceptó mi pedido. Le solté como un bramido, voy fa toro, pa' que escuche, y en cuanto movió el mapuche y lo casé en la costilla, le hacía juntar las varillas contra los palos del buche. Había que verlo al martero, con ínfulas de capanga, de entrar doblado a la manga bailando como un ternero. ¿Cómo les va? Volvemos a arrancar con un pie en el estribo, un nuevo programa de tradición pura, desde el Museo de los Corrales, en el antiguo mercado de Hacienda de Mataderos, uno de los últimos refugios del gaucho argentino dentro de la capital federal. En esta mesa que me honra ser parte de la misma, con grandes referentes de la jineteada, de la cultura y del tradicionalismo, a quienes de a poco, pegando la vuelta, los invito a que se presenten. Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Luis Prátula de Tres Arroyos. Muy buenas tardes de la tradición pura. José Andraca de Tandil, provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes. Mi nombre es Fabián Vitales, soy recero, tercera generación del mercado de Hacienda. Nacho Besteiro, quien va a ser el interlocutor en esta conversación. Vengo desde Napaleufú. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ismael López. Yo soy de Cañuela. Bueno, buenas tardes. Soy Rafa Prátula y vengo de Coronel Pringle. Bueno, la verdad que esta mesa, con un tinte distinto, sabor a jineteada, un dueño de casa, un anfitrión, un hombre de tropillas entabladas, pero que también montó en la jineteada, y tres grandes referentes que han sido campeones de Jesús María en distintas categorías, de distintas épocas, de distintos años, y algunos de ellos más de una vez. Me gustaría empezar a preguntar el origen, primero a los tres jinetes, cuándo arrancaron a jinetear, el por qué les llamó la atención, qué les gustó, de quién lo mamaron, dónde lo aprendieron. Bueno, en mi caso el apellido nuestro es una trayectoria de montadores porque mi abuelo era jinete, después mi papá fue jinete, compañero de José también. Fue campeón en Jesús María y uno ya se crió en ese ambiente durante todo, ya lo mamamos desde la cuna, o sea, uno se crió con eso, viéndolo, nacimos en el ambiente. Y bueno, después empezamos desde un ternero de la lechera, un potrillo, un petizo y así como la mayoría creo de los chicos de mi época. Bien. ¿José? Lo agarraron más hecho. Sí. Sí, lo mío viene de un poquito más atrás ya todavía. Y qué lindo haberlos visto a los chicos porque yo los vi
Los vi casi de chiquitito y los vi arrancar de pibe ya palpitando, jugando con los rebenques de los montadores y todo. Y lo mío fue un poco más distinto porque como arranco en unas décadas más atrás, en donde había fiestas populares, pero muy puntuales, no tanto como hay ahora, y había muchos medios de comunicación, solo existía la radio. Mi padre sabía escuchar el Prado de Montevideo en la radio en ese entonces. Radio Maipú era muy famosa, no son chivos, pero son cosas, estoy hablando de ahí de Mar del Plata, donde yo tenía mi infancia. Entonces, ellos iban con, bueno, personajes ahí, Suárez, un tío mío, Angelucci, y iban a palenquear unas manadas ahí al Abrojo. Yo iba a la escuela todavía, y las diversiones entre la palenqueada y eso paraban a mano antes de cabrestear los caballos, porque los agarraban todos a piola en ese entonces. La diversión, la segunda diversión de eso, en ese momento, de esos paisanos, era yo, porque me tenía que atar la espuela y montar. Pero no disfrutaba tanto porque no era muy satisfactorio, si bien la diversión era más de los otros que mía. Pero bueno, ahí algo pasaba que yo lo hacía, y eso de montar yeguas atadas en la manga y todo eso lo hacía con mucha facilidad, y muy a menudo y muy seguido, y semanas enteras. La estancia del Abrojo, la Serrana, había manada en esos cerros. Una vez iban unos tandileros, en eso iba un tío mío, a montar a Miramar, y estaba la caballada de Rulo del Ponte. Y los tuve que acompañar yo a mi padre tenía un rastrojero, y me dice, levántese, vamos. A mí mi padre me trató de usted cuando yo era en mi niñez y mi adolescencia, cosa que la recuerdo y la respeto mucho. Y acompáñeme, dice que va a venir a Andraca, va a venir Eduardo, el hermano de él, que montaba en ese entonces, y para mí porque era la atracción de la familia, él montaba en la jineteada. Y fuimos, y cuando llegamos allá se me antojó montar. Y Monter de la Clina había ido con un jean, no tenía gorra, no tenía espuela, no tenía nada. Y me dieron un par de espuelas que eran de mi tío, y yo no me las sabía atar. Yo me sabía atar unas espuelas cortas que me daban ahí cuando yo iba a la estancia a jugar. Pero esas espuelas dobladitas y medio así, no me las sabía atar. Y dice el hombre del palo, un hombre grande que no recuerdo cómo era, y dice, ¿para qué se anotan si no saben ni atarse las espuelas? Un potro zaino era. Bueno, me lo ataron, me acomodaron una gorra que me quedaba chiquita, yo tenía los pelos que me tapaban la oreja, y saqué el primero ese día. Gané, no saqué el primero, gané en el potro zaino ese. Y como en esos años el que montaba de la Clina podía montar con grupa, cuando se hizo el sorteo, Rulo del Ponte, un tropillero de Viboratá, me preguntó si montaba yo con la grupa, y monté. Y me tocó en la rueda una yegua, pero que para los chicos me van a saber entender, de esas que, si bien en ese entonces eran buenas, pero eran lindas también para un chico que manejaba un poco la corcoviada. La zorrita se llamaba una tordilla. Entré a la final. Y bueno, terminó la fiesta, en la final me bajó un caballo. Y cuando nos íbamos todos, se montaron unas montas especiales, se montó el pro de ese día. Me preguntaron cuánto me habían pagado. No, yo no cobré nada. ¿Cómo dice no cobró nada? Vaya a cobrar, dice, si le tienen que pagar los premios. ¿Qué? Cuando fui me dieron plata. Yo no sabía que había premios para cobrar. Y ahí nomás pregunté dónde era la próxima jineteada. Y ese fue realmente mi comienzo. Y después, atraído tenía cierto gusto, porque yo ya de chiquitito, como me llevaba mi padre a la jineteada, yo conocía los caballos de Arturo Duhalde, conocía los caballos de Rulo del Ponte. Tal es así que yo no montaba todavía, iba a los sorteos, y recuerdo que un Rufino Montiel, un Chito Maldonado, toda esa gente, siendo muchachito yo, cuando hacía una conversa en la maroma, me preguntaban qué caballo, yo le decía el alma endiablada, por dónde iba a salir, que el correntino de Arturo Duhalde era malo en el palo, y todas esas cosas ya las salía. Entonces cierta atracción y pasión ya tenía por la jineteada. Y ahí después empecé a tratar de querer imitar a toda esa gente que ha sido muy de a caballo y muy jineta. Y después, hoy en día, viejo, sigo disfrutando de esto, que son jinetes. ¿Y qué edad tenía José en aquella primera montada?
Iba a la escuela todavía, porque después ahí donde empecé a montar 14, porque cumplí los 15, ya me mandó mi padre para Tandil, porque ya si quería andar jineteando y eso, y me vine para Tandil, y ahí un delegado de la zona de ustedes acá, de la cual recuerdo mucho, fue con una delegación a Tandil, en esos entonces, Osmar González, y me vio jinetear en pelo ahí, no sé qué le habrá gustado, y me sacó para ir a Brasil. Y yo fui a Brasil, y capaz que ustedes se van de acordar que cuando en la escuela, cuando iba a la escuela, no sé si era en cuarto o quinto grado, iba y te daban un documento con unas hojitas, uno marroncito largo. No tenía ni foto eso. Y yo cuando ellos vinieron no se pensaban que tan paisano bruto iba a ser yo, vine al aeropuerto con ese documentito, no pude viajar, necesitaba el permiso de mi padre y de mi madre. Me parece que hasta lagrimé esa vez, porque se fueron los otros y con desilusión y medio amargado me dice, no podés viajar, dice, con eso no podés viajar. Y me volví, dice, quédate tranquilo, anda tranquilo que yo te voy a conseguir monta en el Prado. Así que, sin darse cuenta que yo no sé si era merecedor de ir a Brasil, caí en el Prado. Y de ahí en el Prado no hice una mala nota y montamos con el recao y bueno, siempre ahí impulsado por Mariano, y de ahí ya hicimos una salida a Brasil como que la que me daban de viendo, y ahí empezó todo el... Por eso me asocian por ahí con la edad un poquito más avanzada, pues no soy tan viejo. Porque era pichón de verdad cuando andaba allá en Montevideo y iba todo eso ahí. Y siempre intentando jinetear. Premios saqué un montón, no sé si jineteé alguna vez, pero premios saqué varios. Sí. Así medio fue el comienzo. Volviendo para atrás, José, ese primer potro zaino en pelo, que eran, dijiste, una espuela de medio pigüelo dobladita, ¿todavía no estaba la espuela larga o estaba la espuela larga en pelo en ese entonces? No recuerdo bien, así que no sé si abundaba tanto. Estaba, no sé si estaba tan expandida en ese entonces. Lo que sí recuerdo, que después ahí nomás cerquita empecé a competir, y yo montaba con la espuela de mi tío. Eran cortas. Que incluso eran las mismas que se usaban, se jineteaba mucha vaca en esa época. El medio pigüelo. Entonces se montaba esa, era la palavaca también. Y que la vaca se montaba con el ramblón. Y era muy normal de que en esos años un tropillero grande como don Arturo Duvalde, Garciulo, Johnny González, y todo eso echaran. En el sorteo decían, veníamos nosotros y la capacidad competitiva no sé si mezclada con lo tradicional. Decía, dice don Arturo echó todos los caballos. Ciantino, no me puedo olvidar de Ciantino. Que el hombre de la laguna. Exacto, Ciantino y Arqueaga. Echó todos los caballos del Basto con la clina. Y el que montaba de la clina aseguraba la monta a la tarde en ese entonces. Claro. Pero nosotros éramos un lotecito ya medio encomunado, eran ahí que andábamos, que no valorábamos tanto ese caballo porque era un caballo que salía a corcoviar y echaba una corcoviada bruta pero yéndose, y nos gustaba montar el potro que era más bellaco. No se ataba mucho, tanta cantidad de potro. Por ahí aparecían algunos potros, pero no tanto. Pero yo tuve suerte esa vez, monté un potro la primera vez, un potro liviano era. Bien provisto para que a mí me embarcara en algo, porque capaz que si me hubiese pelado la cara no hubiese montado más. Pero bueno, la cosa fue así. Pero la espuela no sé si estaba tan adoctrinada como algo, si bien venían manejando ya, no era tan apuntada como tan clínico en la materia esa de la jineteada. Rafa, ¿tu inicio? Y yo arranqué medio parecido a todos los chicos, medio jugando, medio lo hacían ellos, también mi abuelo, mi tío, mi viejo, y bueno, tuvimos la suerte que ya se usaba salir un poco más a la jineteada. Y los veíamos y íbamos a una jineteada y jineteábamos. Nos poníamos a jugar entre nosotros, jineteando entre nosotros, mirábamos, conocíamos los montadores, conocíamos los caballos, como que los llevábamos en la sangre ya de que queríamos hacer eso, sin que nos preguntaban en la escuela qué íbamos a hacer jinete, no.
era lo que nos gustaba. Yo me acuerdo, perdón Rafa, una vez estábamos sentados, no sé si Luisito se acuerda, y habían terminado el primario, y Josecito tuvo intención, y le digo, Luisito, ¿vos qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar? No, dice, yo voy a estudiar para mensual, dice. Luis, ¿te acordás vos? No, yo voy a estudiar para mensual, dice. Sí, era medio como que, era medio natural para nosotros ir, y bueno, en medio a todos los chicos que montan les pasa lo mismo, como que ya vas, probás un potro y ya te gusta, y ya el domingo vas, montás y como dice José, capaz que te va bien y seguís, o capaz que te pega un golpe y no seguís más, pero tuvimos suerte y nos hemos quedado arriba alguna vez y hemos seguido. Nosotros jugábamos a la jineteada y todos nos poníamos un nombre y nosotros imitábamos a Andraca, Aristegui, Fabio, mi viejo, todos elegíamos un nombre cada uno cuando nos juntábamos con mi otro hermano, el otro hermano de él, y nos juntábamos los tecitos para jugar a la jineteada. Cuando venía el recreo en el intervalle, una jineteada que se hace allá en Indio Rico, y al mediodía o a la noche no se terminaba, para el palenque nosotros jugábamos a la jineteada y todos éramos montadores. Lo que siempre por ahí que nos gustaba, nos sentábamos por ahí, nos metíamos entre el corralito de los montadores y hurguete y molestos como nunca, pero prestábamos atención, cómo se ataban una espuela, cómo enriendaban, cómo se ponían una bota, todos los detalles tratábamos de... Después lo usábamos en la semana nosotros para jugar, pero, sí, en la semana era la práctica, pero... Y corriéndome en el tiempo, sí, ese mismo jugar, no hace tanto tiempo de una jineteada en Tres Arroyos, vi a tu hijo ponerse tus estribos, jugar sentado sobre los bastos, enriendar, castigar, lo mismo que el hijo de Luisito que ya anda montando petizas también, así sí, que es algo que sigue, que no termina, ¿no? Y lo que se nace, se lleva, lo traemos de generación en generación nosotros y lo acompañamos. Aparte que nos gusta, nacimos arriba de los caballos. Qué sé yo, todo lo que a uno le volcaron de chico, o sea, es lo que a nosotros nos queda y lo que tratamos de, bueno, sí. Después capaz que los nenes nuestros juegan a fútbol, les gusta cualquier otra cosa, o estudian, que hagan lo que les guste. Pero lo poco que a uno, o lo mucho que a uno le enseñaron, uno lo trata de volcar. O sea, trata de enseñar lo que uno más o menos ha aprendido. Ismael, después vamos a charlar un poquito de las tropillas entabladas, pero también hiciste tu paso por la jineteada. Sí, y a mí me costó la jineteada. No, bueno, yo tuve mi papá que montaba, mis tíos, mis primos fueron todos montadores, domadores, de jinete. Y bueno, mi papá tenía caballo de jineteada también. Y bueno, ahí empecé, de a poquito, con algún potrito. Y bueno, me costó largarme la jineteada. Pero bueno, era como una tradición, como decía Luis, uno le apasiona esto y era de todo, de hablar de jineteada, de montar caballo, de probar y bueno, uno ahí fue agarrando un poquito más de confianza y bueno, salí en la jineteada, me acuerdo de la primera jineteada que salí grande a competir con los jinetes, estaba en una fiesta en el Acuyay de Lobo y estaba Añesen, Zapata y bueno, anduve bien, me acuerdo, y bueno, ahí arranqué, digamos. No fue mucha como la trayectoria mía, fue cortona, pero me gustó hacerlo, ¿viste? Era una cosa, una sensación de montar un caballo que te larga en el palo, creo que es única, ¿viste? Esas cosas que te marcan, digamos, en la vida, ¿viste? Porque montar un potro y que en la espuela no sabés o un reservador qué vas a hacer, qué te va a pasar, es una adrenalina única que se siente. Para mí fue una experiencia muy linda. No fue larga, pero conocí mucha gente, muchos lugares, gracias a Dios. Y bueno, fue algo que me encantó hacerlo. Me pasó la edad ya. No soy viejo, como dice José, pero... Y viniendo acá, a este lugar, a Mataderos, al mercado, geográficamente, Fabián, hoy se estaban acordando de que también acá se puso un poco de arena en algún momento y se montaron algunos caballos, ¿se hizo alguna jineteada? Sí, acá se ha hecho cuando el mercado cumplió los 100 años, acá en la puerta donde está la estatua del recero, es mucho jineteada. Qué bárbaro. Se ha montado, no una jineteada más, digamos. Habían traído creo que 10, 15 caballos y se montaron acá en la piedra, se ha hecho caballo de trabajo, todo lo que, o sea, como usted es jinete,
la jineteada. Nosotros los receros, cosas de recero. Apartar, hacer caballo de trabajo, se montaron los caballos, sí, eso lo hicimos todo acá en La Piedra. Siempre fue una tradición. Yo vengo a ser la tercera y mi hijo viene a ser la cuarta generación acá dentro del mercado de Hacienda. Y venimos de mis familiares atrás, digamos, de mi abuelo por parte de mi esposa, son receros que vinieron de Parque Patricio. El mercado acá vino en el año 1901. El abuelo de mi señora fue uno de los receros que vinieron de Parque Patricio acá cuando el mercado se fundó acá. Y sigue, como diciendo uno, la sangre, la tradición se viene, ¿no? De entre primos, sobrinos. Venimos del año 1901 acá nosotros. Mi abuelo domaba los caballos en la municipalidad. Mi padre fue recero, mi hermano mayor recero, yo recero, y ahora mi hijo, que viene a ser la cuarta generación, somos receros solamente de acá, de Matadero. Que ahora, por el destino, nos mandó a Cañuela. Bueno, pero si no, todos pensábamos morirnos acá, como se murieron nuestros antepasados. Pero bueno, con dolor a mí es un dolor, y haberme ido de acá a Cañuela para mí es un dolor. No desprecio al pueblo, no desprecio a nadie. Solamente el trabajo ha cambiado más de la mitad de lo que era acá. Esto podrán igualarlo, pero superarlo a Matadero jamás. Nosotros decíamos, conversábamos hoy con los chicos, de cómo nos recibieron, cómo nos atendieron, con ese sentimiento y ese respeto realmente del gaucho verdadero, que no importa si es gaucho de asfalto, gaucho de monte, de llanura, o de cerro, de montaña. Por eso cuando arrancamos yo digo, uno de los últimos refugios del gaucho argentino dentro de la capital federal, sin duda que fue el mercado de Hacienda de acá de Matadero. Acá se montaron caballos, pero se jinetearon, se puso arena, se jinetearon. Acá se corría la sortija, se jugaba al pato, todo en el asfalto. Qué bárbaro. Todo en el asfalto. Acá hubo equipo de pato muy buenos, han salido campeones muchos años. Pato, esto. Ahí abajo de la escalera estaban las copas y todo lo que había ganado. Esto se llamaba campo de Pato Corrales, era acá. Acá era la misma gente que con los mismos caballos jugaban al pato y trabajaban todos los días. Se llamaba Campo de Pato Corrales. Le contaba a la chica hoy cómo trabajaban acá a caballo, era admirable verlo. Sí. Cómo apartaban la hacienda y arriba de los adoquines hacían sonar de cerradura. Por eso le digo, sí. Acá ha habido acá mucha gente que ha jugado al pato, pero han salido campeones muchos años, Pato de Pato Corrales. Hemos corrido la sortija, hemos desfilado, hemos traído las carretas, hemos hecho 1000 fiestas acá en la puerta, acá, como tú decías, ¿cómo puede hacer eso en la capital? Porque estábamos acá en la capital. Y Matadero fue así toda la vida, de que yo ya tengo 62 años y mi casa paterna está acá a 5 cuadras y mi padre, mis hermanos, todos hemos nacido y nos hemos criado acá en Matadero. Y Matadero siempre fue una fiesta para un 25 de mayo, un 9 de julio. Eran las únicas veces que se hacía una fiesta acá en el barrio. Acá venía de los Corrales, el sadoquín como es ahora, se echaba una capa así de tierra, porque no traían arena, traía tierra, y acá se corría la sortija, todo. Ya desde el año 1950 y pico, 60, toda la vida, acá se hicieron corridas de sortija y todo acá en La Piedra. Siempre fue así, siempre. Qué bárbaro. Volviendo un poquito al tema de la jineteada y yendo para atrás, como dije hace un rato nomás que tenemos 3 campeones de Jesús María y quería hacerle algunas preguntas medio dirigidas y puntuales como para disparar una conversación. Luis, si vos tendrías que nombrarme 1, 2, 3, 4 referentes de jineteada como jinetes que vos admiraste por un lado y caballos buenos que hayas montado por otro. Bueno, o sea, el primer referente que siempre tuve en cuanto a ir al palo a un caballo, siempre lo tuve a mi viejo por el simple hecho que toda picardía que uno aprende, todo eso, yo lo mamé de ahí. Simplemente que cuando yo arranqué a montar, siempre uno admira al que está en el momento. Yo cuando arranqué a montar, cuando empecé a soñar con llegar a Jesús María, en ese entonces el jinete del momento
capaz que era Ramón, ponele. Ramón Córdoba, yo lo admiré mucho como Calderón, como a José en pelo, como a los jinetes del momento de cuando andaba con mi viejo, que siempre eran José, eran Andraca, era Fabio, era Ramón Benítez, creo que hay 8 o 10 jinetes que no quiero nombrar a todos porque algunos me voy a olvidar, pero fueron los que creo que marcaron un poco la historia. Después cuando uno arranca a montar, yo admiraba a Diego Borda, admiraba la elegancia de él, admiraba en cada categoría a cada montador, ¿no? Por ahí uno no puede nombrar a todos porque se olvida. Y después, bueno, uno trata de copiar o de copiar algo, de lo bueno de cada uno de todos los montadores. O sea, yo cuando tenía que montar en pelo, observaba al montador de punta, a ver cómo se acomodaba, observaba el caballo que iba a montar, de qué manera se acomodaba, lo mismo con grupa o lo mismo con basto. Por ahí todos tenemos un diferente estilo por ahí arriba y cada cual tiene el suyo. Pero bueno, o sea, es una pregunta por ahí difícil de desenvolverme. Después caballos, tuve la oportunidad de montar unos cuantos caballos buenos. Pero hay una yegua que por ahí me dejó un poco marcado, fue una yegua gasteada de Pringle que monté, que me tocó la primera vez en una rueda de potra con grupa, y debe haber sido la yegua que más me hizo transpirar. Se llamaba La Chambona, el fogón de Pringle. Después, al correr de los años, la monté 2 veces con basto. Y la verdad que esa era la yegua que vos sabías que te la desataban del palo y no sabías si les iba a terminar. Pero, o sea, me marcó porque sabía que la yegua era macaca y que poderla jinetear, o sea, sabía que algo bien estabas haciendo. Y después, como todo, o sea, todos tenemos los mismos sueños, creo que todos apuntamos a las mismas metas. Y bueno, yo siempre traté de mirar el de más arriba y trataba de involucrarme en ese pelotón porque vos sabés que para poder surgir y llegar a algo tenés que estar ahí. Así que yo siempre lo miré desde ese punto de vista. Bien. ¿Y esas metas, esos sueños, que son los mismos de todos? No, ni hablar. El sueño, como un jugador de fútbol llega al mundial, el sueño mío fue lo cumplí cuando pude llegar a Jesús María, ni hablar que lo soñaba desde que uno empieza a tener uso de razón de mirarlo por televisión. Con mi hermano lo mirábamos y entre corte y corte íbamos y seguíamos el campeonato nuestro en un tambor y jineteábamos todas las noches un campeonato para nosotros. Después cuando vos llegás ahí, o sea, uno primero ya cumple el sueño con llegar, pero uno, en mi caso, la meta mía era poder llegar a cumplir el sueño de ganar y tuve la suerte en el 2015 de poderlo ganar. Después salí segundo, después tuve la oportunidad de poder ir representando acá, Capital Federal, con basto. Yo gané con grupo. Y bueno, quedé segundo. Tuve aparte la oportunidad de poder haber ido con mi primo, que fuimos de compañero varios años, que es una cosa muy linda, que también, más allá que soy compañero con todos los montadores, pero haberlo podido hacer en familia es creo un orgullo para nosotros y para la familia. Y después, bueno, este año creo que yo siempre digo que es como cuando el fuego se empieza a apagar un poquito y va y le pega una patada a la ceniza, tuve otro regalo de Dios, así que volví a tener la oportunidad de ganar con basto. Y bueno, y acá estamos. Y a ver que ir a defender la rastra este Y año de bueno, vuelta. y ahora por lo menos cuando pisamos ahí todos queremos ganar. Sin duda. José. Pero no se lo regalaron. No. No se lo regalaron, no. No se lo regalaron, no. Ese no te lo regaló Dios. Así que bueno. José, que también fue campeón y más de una vez, y que hoy actualmente es el capataz de campo del Campeonato Internacional de Jineteada de Jesús María, que este año cumple los 60 años del festival, que ha sido delegado también de jinetes dentro del festival, que se han montado caballos de él y cría de él también dentro del festival, no yendo como tropillero, pero de repente en alguna otra caballada, caballos que conocemos que son de tu propiedad. Y bueno, después yendo a eso puntualmente, pero si había en aquel entonces algún referente, o hoy igualmente, y los caballos que han marcado tu carrera, José. Sí, el compromiso a veces por ahí nombrarlo es difícil porque siendo uno tan fanático de esto no desperdicia nada. Entonces cualquier paisano que vos veas jinetear ya te gusta.
y va complementando todo, y la calidad de caballo también. Y van marcando por ahí, como él lo marcó ese caballo, yo creo que lo monté una sola vez y me voy a acordar siempre del Tobiano de Dindar, el payador de Dindar, un caballo tobiano colorado. En esa época fue uno de los caballos más guapos que yo vi corcoviar y muy corcoviador, y pasó por una época distinta porque por ahí la competitividad era más escasa, era más lejano, por ahí un hombre muy a caballo se topaba en una final y competía ese día, pero su arraigo y era la tradición de montar un caballo ese domingo, no pensaba en a futuro como lo hacíamos nosotros, como lo hacen los chicos hoy, porque en definitiva ellos no se dan cuenta, pero son, aparte de referentes del deporte, ellos quieren ganar todo, como así es, me parece bárbaro. Pero por ahí en esos años, y me acuerdo de ese caballo, sí que se las arreglaba muy bien, y después muy noble el caballo, cumplía un montón de condiciones. Y hoy mucho más queriendo y siendo referente, ese me marcó mucho. Y no puedo dejar de hablar del gateado de Pringle, pero porque lo monté mucho yo y porque calculo que me puso en los scores allá arriba. Siempre digo el gateado, porque muchas veces dice, José ganó con el gateado, sí, pero era el gateado. El Cruz Montiel. El Cruz Montiel. Claro, el Cruz Montiel. Qué dupla esa. Pero, y después, muchachos de a caballo, tuve un compañero y amigo que lo tengo todavía, como es Fabio Ferreiro, de la cual admiraba mucho yo, porque si bien se nombraba mucho, yo siempre lo admiraba, porque es más, puede montar hoy todavía, la suelta que tenía, tanto como después pasó por José Otegui y el padre de ellos nomás. En esos entonces, cuando nosotros montábamos, buscábamos ánimo, y vos llevabas un tipo y decía, guarda, porque si caballito se para así, te puede apretar. Nada, si vos no querías problema de eso, lo llevaba al Lito, al padre de ellos, y decía, loco, levantalo para arriba. Enganchalo y listo. Se terminaban todos los problemas, entonces vos tenías un coraje en la cabeza fresca. Y de eso se recuerda mucho también. Que así era él también, ¿eh? El Lito era así, el Lito no podían venir hasta que tenga lomo, aunque no tenga cabeza. Era así, era la cosa. Y después ahí se fue completando toda la carrera, y qué suerte la mía para todo, porque si tuve hasta la suerte de poder, se me dio la oportunidad de a poquito de ensillar un día para encabezar un campo de jineteada, y traté de hacerlo lo mejor posible y de la forma que pude rescatarlo mejor, con el mejor respeto posible hacia todo, ¿no? Nunca queriendo representar nada, pero sí siendo lo más original posible. Y terminé en el Festival Mayor, que no Lo sé que uno cómo lleva en el caí corazón, ahí, ¿no? y fui cayendo de todas formas, de todos lados, y después disfrutando siempre de todo. Y yo digo, mañana, ¿qué carajo? Digo yo, todo lo que yo me gustaba se me cumplió. Pude palenquear un potrillo, porque por ahí tiré un salto, Claro. así que... No, la vida mía, con referentemente a la jineteada, contentísimo, y después siempre manejarme y sentir... A mí lo que más orgulloso me pone, más de allá de todo lo que quieran, es que yo pase un ruedo de jineteada, me siente con los chicos ahora, y me sienta como que estoy esperando el momento mío para montar, y yo hace rato que no monto. Entonces eso es lo que más me satisface de la vida, ¿no? En la jineteada. Eso, sí. Así que ahí está. Qué grande. ¿Rafa? Y mirá, a mí tuve la suerte también, como Luis, como José, también luchamos mucho y pudimos llegar un día a algo que soñamos mucho, que era llegar a Jesús María. Y bueno, la suerte nos acompañó, nos acompañaron los caballos, pudimos ganarlo al campeonato, y bueno, una alegría inmensa. Imagínate, para la familia tener 3 en la familia que hayan podido ganar, es hermoso. Y bueno, también arrancamos así, medio como vos querés montar un caballo, querés competir, y cuando querés acordar estás ahí adentro. Y vos decís, eso fue un sueño muy lindo. Y después un caballo que siempre monté, que siempre me acompañó, fue el halcón blanco de altar. Y bueno, ese
¿Y en cuanto a No sé. referentes? Y a referente tengo muchos que admiraba, porque si te gusta esta jineteada, si te gusta la jineteada, es un deporte que hay muchos que lo hacen bien. Y de todos podés aprender un poquito, me parece. No, qué sé yo. Cuando éramos chicos los mirábamos a ellos y soñábamos y decíamos, ¿cómo? Pues, ojalá algún día llegaremos a jinetear así, o imitábamos, o los atamos a una espuela de los padres nuestros y parecía que hacíamos lo mismo, arriba una garrafa, arriba un tambor. Le domaron hasta las garrafas. Sí. Y después era algo medio natural para nosotros hacer estas cosas. Si bien cuesta, no nos cuesta, porque obviamente nos cuesta todo, pero es como que lo queríamos hacer ya de la cuna nosotros. Y sí, después caballos referentes, ya te digo, ese El halcón. Sí. Halcón blanco. Ismael. Y estamos hablando justo hoy salió con José Lamonta del caballo de Oscar, del tajo a tajo. La verdad que fue un caballo muy lindo, muy llevadero el caballo, pero monté 2 veces y un caballo muy corcoveador, y bueno, de poder andarlo y jinetearlo fue una cosa muy linda para mí, un orgullo, porque no se le quedaba a cualquiera caballo. Con la grupa corcoveaba un poco más el caballo, era más potente. Y a mí me gustaba la grupa, me defendía, si me tocaba tocar un caballo malo, me defendía más con la grupa. Y en aquella época, no sé si admiraba, pero a mí me gustaba el zurdo Cabrera cómo agarraba la grupa. Al pedo nomás. Lo miraba a él. Casi no jineteaba el zurdo. Con la grupa. Siempre me gustó mucho. Chirola Mugarza también, con el tema de la grupa. Viste que a mí me gustaba más eso. Y bueno, no sé si copiarlos, pero sí, viste, vos le echabas siempre el ojo un poquito más. A ver, Ismael estaba Sí. cuando montó el zurdo el Zaino de López Pérez en Rancho en la final. ¿Te acordás? No. Mirá, te voy a contar algo. Mi papá tenía caballo de jineteada, un oscuro, el ratón había puesto. Había bajado 2 o 3 veces, venía corcoveando bien el caballo. Y le toca al zurdo Cabrera en la rueda, en la jineteada de la Rosa de Cañuera. Le dio una paliza, entró a la final. Y el caballo no corcoveó más. El zurdo. No, lo paró. Lo paró. O más monta tenía el caballo. Pero bueno, era jinete con la grupa. No sé, pero era distinto. Yo veía que él cómo agarraba la grupa. No cualquiera tenía el estilo de él. Y bueno, eso más o menos te puedo decir, de la jineteada. Bien. Y más allá, Rafa, Luis, José, para empezar por ahí, más allá del ser campeones, de tener el sueño de llegar a Jesús María, tener el sueño de ser campeones, es decir, la satisfacción grande de haber jineteado este caballo, o estos 2 caballos, o estos 3 caballos. ¿Cuáles fueron esos caballos que vos decís, no, este caballo me costó mucho, como dijo de repente Luis, que la chambona la montaba, la gateada del fogón y no sabía cómo iba a salir, bueno, y terminaba saliendo bien, ¿no? Pero ¿cuál caballo estaban ahí en la duda como para medirse a fondo y las cosas salieron bien, que decir, acá me sentí jinete? Y yo no hace muchos años hay un caballo hoy en día que es el 28, que es bueno el caballo. Y venía medio de cola parada el caballo y lo había montado una vez, me había bajado. Y bueno, yo digo, aparte me había bajado y me había golpeado el caballo, me había tirado revoleando. Y ya quería medirme con ese caballo porque yo digo, ¿cómo? Así que tuve la suerte que me lo dieron de vuelta al caballo y con ese como que yo decía que era un desafío que tenía, que quería jinetearlo ese caballo porque como que me había bajado de esa manera, que no lo había podido ni pelear más que unos 2 saltos y no lo había visto al caballo. Y pues tuve la suerte que pude quedar arriba del caballo y salieron las cosas bien. Pero si vos me decís un caballo con un desafío para jinetearlo fue ese. Que aparte, sin saber nada yo, habían llegado mis hijos, habían llegado familiares. Entonces también fue un día muy emotivo por eso, que vos llegás a montar un caballo de esa calidad y de repente tenés mucha gente que te apoya. Ese día fue muy,
medio sentimental en ese sentido. ¿Luis? Sí, a mí me pareció medio parecido con el mismo caballo. El 28. Sí, yo lo monté en un momento que el caballo parecía que venía aflojando y conmigo acordó bien y me bajó. Y nada, me dejó con la sangre en el ojo. Lo volví a montar y tuve la oportunidad de volverlo a andar. Pero ese caballo fue uno, pero capaz que uno, ahora, o sea, si te pones a rebobinar, hay varios caballos que han venido bien, muy bien. Y nada, que por ahí has tenido la suerte de chocarlo y poderlo jinetear y todas esas cosas son experiencias que uno va sumando. Yo me acuerdo que cuando no hacía mucho había empezado a montar, allá estaba la fiesta de la cebada cervecera en Puan. Una fiesta que casi siempre de muy buen nivel, de montadores, de caballos, muy buena fiesta. Y yo siempre apuntaba a la grupa, porque yo sabía que la que más me defendía en ese entonces era la grupa, y yo siempre quería ganar con grupa. Y después con basto montaba también. Bueno, ese año me baja un caballo en la rueda de grupa el sábado. El domingo entro al final con basto. Y me toca el Zorsalito, el Fogón de Pringles. Yo me acordaba que ese caballo, un caballo que yo lo veía con José Otegui, lo veía con Diego Borda, lo veía con los montadores de punta de ese momento que los complicaba. Y una final como de 8, 6, 8. Y yo, viste, cuando digo, pues, parece que me toca cualquiera menos el Zorsalito. De uno, de pechito, el Zorsalito. Y lo jineteé, viste, y ahí son cuando uno se empieza a soltar un poco más, empezar a tenerte un poco más de fe, empezar a tener un poco más de confianza. Pero como ese caballo también, varios, yo un poco me acuerdo de esa anécdota, porque me ha tocado montar varios caballos de punta, que por ahí algunos me han bajado y otros los he podido jinetear. Pero bueno, son como escalones que uno empieza a subir de a poco. Y bueno, siempre fui como te decía hoy, me gustaba mucho meterme a donde yo sabía que estaba pesado porque yo quería surgir, o sea, como todo, o sea, a mí me gustaba medirme porque quería saber hasta dónde podía llegar. Claro. Me acuerdo que una vez que fui también, la primera vez que voy al talar a pasear, y también me acuerdo se estropeó Omar Rosa y me pasó las montas. Y en la rueda de grupa me toca el Pincel de Mendizábal, el padre de, no sé, la mayoría de la caballada del padre del Guacho Negro, de un lote de caballos de Fermín. Y yo ni conocía el Pincel. Y en la rueda de esa grupa gané yo también con mi caballo. Y el orgullo mío era poder haber ganado esa rueda de grupa donde estaban todos los montadores de punta, de primer nivel, y haberla podido ganar, ¿viste? Cosas que te marcan de a poco. Pero bueno, después, a vuelta de la vida, uno sigue andando. José, ¿cuál fue ese o esos caballos que de repente te marcaron en la carrera? Sí, había un caballo en Viboratá, siendo pichonongo yo, calculo que debe haber sido, no había ido Jesús María yo todavía, 88, 87, no saquen la cuenta después de los años que tengo, pero y tenía que montar un caballo tordillo que era de Rulo del Ponte, el Zorrino, y ahí venía volteando muchos clineros el caballo. La clina no era una monta que a mí me gustaba hacer, a mí me gustaba montar con la grupa. Pero el destino, y capaz que por ahí era lo único que más o menos lo representaba mejor, era la categoría esa, entonces me echaban todo en eso. Y me ofrecieron voy a una jineteada y baja el campeón actual en ese momento de Jesús María, el caballo Zorrino. Y yo monto una yegua muy conocida que hubo en la Comadreja, una laguna que fue el centro de Ayacucho. En ese entonces era de Lendre la yegua. La manejaba Lendre, creo que era de una estancia de por ahí. Y me toca en una final la yegua y la jineteo yo a la yegua. Bien, la jineteé, porque por ahí siempre había una diferencia entre jinetear y quedársela arriba, pero yo la jineteé a la yegua ese día con grupo. Y el caballo Zorrino bajó. Después bajó otros paisanos más de la clina. Y no era fácil el caballo, porque da la categoría, para nosotros siempre fue bastante temeroso el caballo que da vuelta de la clina, ¿no es cierto? Y este caballo era de por ahí hacer esas cosas. Lo agarro yo una monta especial en Viboratá el caballo y la verdad que estaba muy contento que lo podía montar. Pero en ese entonces ya había puntaje para un broche de oro y los que juntaban más puntaje de los premios que se sacaban
iban a una final y después podían clasificar para ir a Jesús María. Entonces la intención nuestra era acumular premio, y para acumular premio había que ir a la jineteada. Y ese día yo tenía la oportunidad de hacer la clina en Tandil, y me largaba en el caballo de grupa, y de ahí me iba y montaba el caballo de mi Boratá. Un momento, una yegua gateada en Tandil de la clina, se me da vuelta para adelante y me rompe un tobillo. Y ahí se terminó todo, porque digo yo, se me apagó todo. Había una helada, me acuerdo. Y que te vamos a enyesar, y que toque el otro. Me prestaron un auto y no, me fui a montar el caballo. Y la verdad que me había marcado mucho, porque yo no pensaba que, no he entregado nunca, pero no era no pensaba montarlo así el caballo. Y bueno, y se hizo la tarde, yo estaba con el tobillo roto ahí, y me calcé la bota y fui y lo monté al caballo, y con el respeto que se merecía el público que había estado, que en ese entonces no había mucho, porque no había mucha gente, lo jineteé al caballo. Fue impresionante la corcoveada que echó ese día el caballo, y me quedó siempre en la memoria eso, que casi me entrego. Y así fue los primeros pasos que me marcaron, y ese mismo año gané el broche de oro en Necochea, y fue la primera vez que fui a Jesús María. Pero arranca todo medio de ahí el sufrimiento de la monta. Eso fue, me acuerdo siempre de ese caballo y de esa monta. Bien. Ismael, pasamos a las tropillas entabladas. Ya me estaba preparando para la jineteada justo. Cambiamos de rubro. No, porque yo sé que vos montaste unos cuantos años, pero sé que tu pasión más grande, y hoy actualmente por ahí te encontramos en un ruedo con alguna tropilla o jurando tropillas entabladas. Y bueno, me gustaría saber cuándo nace esa pasión, cómo, de la mano de quién era el referente, quién te enseñó un poco eso. Y sí, mirá, las tropillas sí, siempre me gustaron de chico. Yo la primera tropilla creo que la tuve a los 15 años de trabajo. Bueno, o tropilla o montoncito de caballo, ¿viste? Como decimos, un caballo zaino, un caballo de distinto pelo. Y ahí empecé, en el campo, como de tropilla de trabajo. Y bueno, donde yo me crié, donde nací, ahí en la estación de San Emiliano, en Cañuela, estaba más cerca de Orlando, Garzulo, que en la Valeria. Así que me escapaba, me gustaba lo que hacía Orlando. Y bueno, me hice muy amigo de él, y él me dio la primera tropilla entablada. Me acuerdo, estaba domando él, entablando una tropilla de Picasso, y me dijo: Ismaelito, dame una mano, dice, agarrame los caballos míos y que vamos a hacer un entreverito. Y los caballos eran 24, los overos que tenía. Bueno, ahí, esa sensación de tan chico de agarrar una tropilla y pasar, me acuerdo, por una plazoleta larga y 24 caballos atrás, ese tropel, esas pisadas, parecía que te pisaban a vos. Mira, el corazón te latía de una tal manera que yo dije, esto es lo mío, ¿viste? Esto es una sensación tan linda. Y bueno, lo pude seguir. Bueno, después empecé con las jineteadas y digamos, con la tropilla un poquito la dejé de lado. Seguí con las jineteadas, pero siempre sabiendo que yo tenía una deuda pendiente con las tropillas, que si en algún momento vamos a arrancar con las entabladas. Y bueno, empecé, sí, creo que en el 2016, 2017, junté una tropilla de unos Picassitos, y bueno, ahí me fui armando unos Picasso, y bueno, quería competir, porque no había a las juras, ¿viste? La competencia. Y bueno, ahí a poquito empecé. Y bueno, tuve suerte, gané en algunos lados, lo conocí a Daniel Pérez, y bueno, ahí me llevó Jesús María, y bueno, ahí arrancamos. Llegamos al Festival de Jesús María con las entabladas. No pensé nunca que iba a llegar con una tropilla, ¿viste? Pero bueno, son estas cosas que tiene la vida. Como a José lo conocía en la jineteada, pero nunca habíamos cruzado un diálogo con ellos también, y bueno, con las tropillas nos pudimos conocer, ¿viste? Así que sí, algo muy lindo de las tropillas.
algo que me gusta mucho. Y más allá de juntarlos y entablarlos, por supuesto que a todos los agarrás para hacer los caballos los más. Sí, las tropillas, las pocatas que tuve, los he domado casi todos yo. Tuve una última de las Anes que bueno, lo agarré de potro, los pude domar y creo que la más grande que hice con la tropilla, que entraban todos montados a Palermo. Entraban los Colorados del Monte, el año pasado fue. Y eso fue un orgullo muy grande. La verdad que una satisfacción plena, para mí es lo máximo eso, ¿viste? Poder agarrarlos, porque es mucho trabajo, de poderlos domarlos, entablarlos y bueno, después que entren todos a un desfile, es un orgullo grandísimo, mucho trabajo. Y bueno, siempre uno, viste, qué sé yo, buscándole la vuelta, porque hoy para domar un caballo y eso se precisa tiempo, mucha dedicación, paciencia y bueno, tratamos de aplicar de todo un poco. Y espacio. Y espacio, José. Lugar, comida. Sí. Vos sabés que a mí siempre el caballo, mi viejo me decía siempre que domar hay que domarlos gordos, dice, ¿viste? Y bueno, siempre me ha faltado de todo, pero la comida de los caballos siempre traté de que no le falte nunca, ¿viste? Pero bueno, como sé, si no tenés espacio también, es difícil a veces. Así que bueno, ahí vamos, José, Nacho. Está bien. Rafa, ¿cuál es tu categoría preferida en la jineteada? Y mira, nosotros montamos siempre desde chiquitos nos iniciamos con la grupa. Las otras categorías las hacíamos porque íbamos a una jineteada por ahí y allá en la zona nuestra se hacían ruedas de grupa, pero no, bueno, casi todos lados, no es la que más abunda la grupa. Si bien nosotros, hoy veníamos charlando que había una rueda de grupo y nos chocábamos por montar nosotros porque era la categoría que creo que el día de hoy que nos gusta. Pero nosotros éramos chiquititos y montábamos un petizo, le poníamos una grupa. Agarrábamos el ternero de la lechera y le poníamos la grupa. Entonces la categoría que mamamos de chico esa. Pero bueno, pues con los años hicimos todas las categorías, bien o mal, hicimos todas. Pero sí, creo que la categoría que siempre más me ¿Aún hoy identificó. la seguís eligiendo la grupa? Sí. Hay veces que no, que mentira. La seguís Pero prefiriendo. sí, la grupa es la que más me gusta siempre. Por ahí no se hace tanto, por ahí uno, es la verdad, se deja un poco con la grupa porque es la categoría, creo que de las tres, la que menos se hace. Pero yo creo que si me da a elegir, y siempre me quedo con la grupa. Qué grande. Yo creo que, bueno, estos tres referentes, estos tres jinetes, gracias Facundo de Neri por apuntar esta mesa y por hacerme parte, son tres campeones de Jesús María en distintas categorías, pero que los tres han sido recontra completos en todas las categorías. Y hay una fiesta que prueba a los jinetes realmente en todas las categorías y que por sumatoria de puntos sale el mejor jinete, que es la fiesta del Talar. Y han sido campeones en esa fiesta. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Si querés contar, Luis, bueno, después pasamos José. No, y yo la verdad que un poco ya te la conté, el inicio mío fue ese, que llegué la primera vez medio a conocer la fiesta y medio que, por la gracia de un compañero, yo pude ganar una rueda, ahí en Boquey ya conseguí monta segura para el próximo año, que fue el primer año que yo monté el campeonato completo. Y tuve la suerte de ganarlo, el primer año cuando se hacía sorteo. Y ahí tuve la suerte de ganarlo. Y nada, o sea, si bien la categoría que más me gustaba siempre era la grupa, nada, había con el cuero tendido, nosotros montábamos, había cara para atrás montábamos, había sobre el pial montábamos, porque en esa fiesta sobre todo, ¿te acordás que se hacía monta sobre el pial? Y éramos los primeros en tener después la atada para montar sobre el pial también. Éramos jóvenes y nada, medio salvajones. En mi casa, mi viejo fue toda la vida tachero. Y venía uno porque venía con el lomo duro y ya le poníamos la grupa y lo probábamos. Y venía uno porque venía con menta de bellaco y también. Y uno porque se había asustado y el otro. Y nada, la práctica te lleva a profesionalizarte un poco más en el estar en contacto. Nosotros con él hemos probado 30 caballos
uno él, uno yo, uno él, uno yo, en una hora, uno atrás del otro, como capaz que muchas personas lo han hecho, ¿no? Pero bueno, esa fiesta sobre todo me marcó bastante porque el primer año que pude competir el campeonato tuve la suerte de ganarlo, cuando fue a sorteo. Y después siempre tenía la gana, nosotros también criamos caballos de jineteada. Entonces yo sabía que por ahí los caballos nuestros eran inferiores a otros caballos de otros tropilleros. Pero yo siempre perseguía el sueño de que yo criábamos caballo, comprábamos caballo, probaba caballo. Entonces yo siempre tenía la ilusión de poderlo ganar con los caballos nuestros. Y tanto fue así que como en el 2017 por ahí tuve la oportunidad de ganarlo. Por segunda vez a ese campeonato con los caballos. Y como al 2020 y pico lo gané 2 veces con los caballos nuestros. Así que yo en eso estoy re satisfecho y contento. Porque tengo 3 rebenques de ahí, 1 a sorteo y 2 con los caballos nuestros. Qué grande. Y para ser campeón del talar, tienen que a sumatoria de Y puntos. otra cosa, el señor era el principal rival, porque cuando yo salí primero, él salió segundo, y las veces que él salió primero, yo salí segundo. Casi que dio esa casualidad. Andábamos todos los fines de semana juntos, pero siempre nos acordamos que más de una vez, en más de una oportunidad, en los broches, si no ganaba él, ganaba, si no era uno primero, segundo del otro, y que viajábamos todos los fines de semana juntos. Pero que nos sacábamos a la astilla. Pero bueno, lo lindo que queda de todo esto, ¿no? Qué grande. Yo decía que para ser campeón ahí, tiene que jinetear de la clina, con la grupa, con los bastos, bueno, en ese entonces con recado completo y con cuero tendido. Así que tienen que hacer todas las montas. Y hoy, ¿cuál es la monta que preferís si tienen para elegir? Y hoy capaz que que por la edad y por la experiencia de uno y por ahí por esforzarse menos uno, yo tuve la oportunidad de ganar con basto. A lo largo de todo este año, la gran cantidad de caballos lo he montado con el basto. Y por ahí, como ya he tenido cierta cantidad de elecciones, apunté este año tal vez a cumplir con todos los compromisos que me habían salido, que era con el basto, y hice casi todo el año la rueda del basto, pero eso no quita que yo vaya un caballo con grupa y no tenga ganas de montarlo, y vea uno en pelo y también lo quiero montar, y qué sé yo. Siempre me gustó mucho más la grupa. Por ahí, por cuestiones de que uno tiene un interpack, que abandonás un poco una, otra, pero bueno, nunca dejo de esforzarme y soy bastante orgulloso. Si veo la que me cuesta y insisto hasta que me acomodo. Pero bueno, no quiere decir que las haga todas bien. El verdadero jinete. Una vez me dijo José Andraca, le marqué a un chico, le digo, ¿aquel jinetea? Sí, dice, jinetea. Y encima con todas, le digo. Sí, es jinete, como diciendo que para ser jinete hay que jinetear con todas, ¿no? Y bueno, José, que también fue campeón del talar, pero que anteriormente, y bueno, voy a contar algo personal, mi familia no viene de familia campera tradicionalista, medio que fui la oveja negra de la familia, el loco, pero desde muy chico, muy apasionado, desde que empecé a hablar, fue los caballos y la jineteada, y los caballos y la jineteada. Y no sé por qué, pero lo convencí a mi padre que me llevara a la fiesta del talar. En la segunda fiesta montó el negro Lima la cautiva. En la tercera fiesta montó José Andraca el Cabos Negro, un caballo que venía invicto, le sacó el invicto al caballo, y yo me acuerdo tenía un caballito de madera en ese entonces, un tordillo sería, porque estaba pintado blanco y tenía clina negra, y yo jugaba en la cocina, que era José Andraca el Cabos Negro, y me tiraba y me revolcaba y me levantaba, y mi vieja me retaba porque me ensuciaba la ropa. Y entonces, con el correr de los años, poder entablar una amistad, compartir un viaje, muchas fiestas, alguna vez haber ensillado un caballo en el palo, que José me haya ensillado un caballo en el palo a mí, una de las cosas más lindas que me ha dado la jineteada, ¿no? Y yendo para aquel entonces, después de sacar el invicto al Cabos Negro, de jinetear el muñeco en otra monta especial, a lo largo del tiempo, y montando en todas las categorías, también se presenta José Andraca como campeón del talar. ¿Cómo fue aquello? Sí, y medio sorpresido porque yo ese año me quedo sin caballos para montar. Ahí que me olvidé por qué me quedé sin caballos para montar. Y montaba Hernán Intrubini los caballos de Fernando Sobide. Hernán se golpeó, se lastimó, algo de eso pasó. Y me los pasaron a los caballos. Y con esos caballos gané. Y viste que había que montar las 5 categorías.
medio como que ya fue el techo para mí de todo, porque si bien siempre fui fanático de esa fiesta, para mí una de las fiestas que complementan el acervo gaucho, es una de las fiestas más camperas que hay en la provincia, por toda su costumbre y que no limita tradición ni costumbre, porque sabemos que tenemos, no sé, no me sale la palabra, pero por ahí la gente del norte tiene distintas costumbres con nosotros y ahí vale todo y se ve desde una tropilla hasta arreglar un caballo. Puede hacer que no se les den por alambrarlo en cualquier momento, pero es una fiesta muy, muy linda. Y haberme llevado por delante un campeonato ya medio casi en el ocaso, porque ya venía medio con ganas de retirarme. Fue bastante enmarcado para mí haber ganado esa fiesta. Así que contento. Y pasando a la actualidad, la experiencia de ser el capataz de campo, la autoridad máxima dentro del campo de jineteada en la fiesta más grande de América, Jesús María, ¿qué se siente, cómo se maneja, cómo se lleva, cómo se prepara? No creo que piense mucho porque si no, no sé si voy porque soy medio timidongo, pero la verdad que no es fácil. Pesa mucho la responsabilidad, no es fácil porque uno siente en la piel el nerviosismo y la responsabilidad del montador para competir. Un caballo en una jineteada, por más importante que sea de esas jineteadas normales de un domingo, en una final, en una competitividad puede tener Luisito el coronel, te puedo decir, con la encimera pelada, que por ahí no es tanto un caballo más amateur en la mitad del campeonato en Jesús María. Y ese nerviosismo uno tiene que respetarlo y lo sabe, y capaz que por ahí uno tiene la suerte de conocerlo y acompañar y ayudar y perseverar, manejar los tiempos del espectáculo y alentarlo al montador en el jinete. Yo me encontré con eso. Y de repente por ahí cuando se hacían los intervalos y volvíamos con Tato para el fondo, que es mi compañero, miraba para los costados y digo, ¿qué hago acá? Digo yo, la verdad que... Y hoy en día, este año me convocaron de vuelta, agradecí mucho a la comisión y le dije, si les sirvo estoy, pero quisiera que otro comparta lo mismo que yo compartí y que sentí en ese festival. Me sentiría orgulloso igual, porque uno tiene que saber hacerse a un lado, y ya tuve la oportunidad de estar 3 años ahí y la verdad que la pasé tan bien que quiero que otro como yo lo pase igual. Pero fue muy satisfactorio poder lograr estar ahí, y más de la forma que caí ahí, porque aparecí como aparecí como delegado. Después me vieron para jurar a los jinetes y no sé si era necesario que yo esté ahí con la gente que estaba, no hacía falta yo ahí. Y me pusieron como jurado de los caballos, que me gustó mucho, y después me hicieron esa propuesta de capataz. Y la verdad que todos tenemos un poquito de por ahí, y la familia me ayudó mucho y me impulsó para que fuera ahí, porque yo no me sentía cómodo ni con el recado que tenía para ir. Pero así nomás lo encaré. Y agradecido de todo porque la verdad que la paso muy bien. Espero seguir haciéndolo bien mientras esté. Así que bueno, veremos. Fabián, Sí. como dueño de casa y a lo largo del tiempo y de las generaciones, yo digo, ahora en esta nueva etapa, en este nuevo momento, en lo que queda, que es el Museo Criollo acá, recibir la visita de estos gauchos, de estos referentes y de tantos otros que han pasado y que si Dios quiere van a seguir pasando, porque este lugar tiene que seguir vigente y no se tiene que terminar. ¿Qué es lo que sienten ustedes de acá de recibirnos o de recibirlos? Mira, yo hablo por mi sentimiento, somos muchos amigos, muchos compañeros acá de Matadero, pero lo que ha hecho este chico, esto de juntar ya me emociono, no puedo,
de juntar así tanta gente, entonces empezó con la gente de Matadero, a mi sentido honrar y respetar a los viejos, como ha sido mi abuelo, como ha sido mi padre, el padre de él y toda esta gente vieja que hubo acá, gente de Matadero. Yo tengo 62 años, estoy acá desde que tengo 10 años, en Matadero. He mamado muchas cosas de la gente vieja, gente gaucha. Yo aprecio todo esto, pero han venido jinetes, han venido tropilleros. Esto es un orgullo para mí, como recero, como capitalino, que la gente venga acá a reconocer lo que ha hecho este chico y venir acá a juntarse con nosotros en este cachito. Que lástima no podemos estar ahí en los corrales como estábamos antes, pero es un orgullo. Para mí, yo como recero y como argentino de acá de Matadero, me siento orgulloso de que venga toda esta gente a compartir con nosotros esto que nos quedó este cachito. Es un orgullo. Y es un montón de historia y no es poco. Sí, muchas historias, muchas historias. Ismael, como consejo a todos los chicos que quieren arrancar con una tropilla, a empezar a transitar este camino que has transitado y que venís transitando vos, ¿qué se les puede decir? Bueno, yo a esto lo agarré con respeto, con dedicación y bueno, y humildad más que nada. Y bueno, yo en la época que aprendimos, me he tenido que aprender mirando, nadie te decía antes las cosas. Hoy yo veo que es distinto, hay bueno, la tecnología, preguntas, y es bueno ser compañero. Compañerismo es lo esencial de ser compañero. Yo creo que esa es la... Para salir a competir, o no tanto, yo no hago mucho hincapié. Para mí la competencia, para mí tener una tropilla, ya está. Es como si va a una competencia es ganar. Llegar a Jesús María es lo máximo, es ganar ya. A veces yo veo que hay mucha competencia y por el lado de eso no lo veo tanto como una tropilla entablada a competir. Sí domarla y terminarla. Yo creo que eso es lo que hace una tropilla entablada. Tratar de eso, de domarlos y bueno, y que siempre estemos, porque las tropillas entabladas yo creo que somos únicos en el mundo, ¿no? Y bueno, de que tener esa imagen linda que el mundo tenga, que las tropillas entabladas son de acá y bueno, hoy creo que están en un lugar, se han ganado el lugar las tropillas entabladas porque veo como que yo veo que está de moda, en cada jineteada hay tropillas entabladas, eso es lindo, porque bueno, es algo más, algo campero, algo nuestro, y que siga eso, con respeto y compañerismo y humildad. Y qué lindo eso que decide que no se pierda la esencia verdadera Sí. de la tropilla, de domar los caballos de la tropilla, no Exacto. que sea simplemente para pasear, para lucirse, que está bueno también, pero sin dejar de lado que cada caballo que integra la tropilla sean caballos de trabajo, que sean caballos domados, que se puedan cambiar. Exacto, yo hago hincapié en eso. Después me gusta por ahí ver, estamos viendo que estamos con Daniel Pérez jurando, que tiene la posibilidad de un tropillero, un puestero, un necador que haya una tropilla que va a competir, de llegar a ganar y poder ir a un festival. Eso antes no pasaba, porque por los costos, lo que sea. Un hombre que hizo una tropilla y un domador, un puestero que la entabló no podía llegar, Jesús María. Y bueno, hoy con una creación puede llegar. Así la verdad que eso es muy lindo, ha cambiado mucho eso y bueno, nosotros hemos hecho un campeonato con la entablada, que es una rasta y bueno, le dio otra mirada. Es competitivo, pero al final, pero es, ¿cómo lo puedo decir? Es familiar, digamos, una competencia sana. Yo creo que las entabladas eso. Las entabladas un poco familiero, es sano todo. Rafa, un consejo para los chicos que están arrancando, para los chicos que quieren llegar lejos de la mano de la jineteada. Y mirá, un consejo que lo hagan con pasión, que lo hagan porque les gusta, no porque ven a otros que lo hacen, porque no es un deporte fácil.
Es un deporte muy riesgoso que si sos una persona que va a hacer muchos años la carrera de jinete, en algún momento te toca un golpe. Entonces tenés que estar bien seguro de lo que querés hacer. Y nada, después prestar atención, ser compañero, ser responsable y no hay mucho más. Después las cosas se pueden dar para bien o para mal, el camino te lo marca después, sí. Pero yo creo que lo principal es, para caminar en la jineteada, es ser compañero y ser responsable. Y dar la palabra, decir, si se puede, se puede, si no se puede, no se puede. Y bueno, más que nada, creo que es eso. Y después, tratar de andar lo más posible. Luis. No, medio lo mismo nomás. Yo creo que lo que tenés que hacer es disfrutarlo nomás. Es disfrutarlo. Yo lo disfruté y lo disfruto y lo voy a tratar de disfrutar hasta el último día que me subo a un caballo, porque gracias a esto creo que hemos podido llegar a lugares que si no me hubiera dedicado a la jineteada, no. Porque está bueno decir, sí, vamos, viajamos, andamos, pero tenés que ser un poco responsable también. Tenés que dedicarle un tiempo, una dedicación, disfrutarlo mucho y ser muy respetuoso. Nada más, siempre tenés que ser respetuoso y se llega lejos nomás. O sea, apasionado nomás y tiempo y dedicación. José, ¿algo para sumarle para los chicos nuevos? No, y lo que dicen los chicos está perfecto, porque con el respeto y la humildad se llega a todo. Y ellos van trazando un camino cada vez más difícil como jinete se les pone, porque sabemos que se les van achicando las posibilidades a la cantidad de pibes, porque la gente en el campo ya se arreglan con menos cosas, entonces las oportunidades de aprender hoy en día son distintas y la pasión de la jineteada se les ha cambiado mucho. Este tema de los criadores y de todo eso, la caballada creo que se ha venido cada vez más buena. La caballada hoy se juntan 2 o 3 criadores y en la categoría de clina es raro que dispare algún matungo. Es que yo creo que es tiempo y dedicación y un poco de pasión. Entonces, Si no hay pasión también. Hoy la mayoría de los montadores por ahí, como las redes sociales están buenas, cuando vos te dedicás a hacerlo, están muy buenas porque vamos muchísimo más adelantados, pero también está porque este lo hace, yo lo voy a hacer. claro, la práctica. Y la práctica es muy importante. La práctica. Yo siempre dije que a cualquier pibe lo va a ayudar y le va a enseñar más montar una vaca cansada que un caballo bellaco, porque el caballo lo va a voltear y no le va a aprender nada. Y una vaca cansada, aunque sea, le va a bolear la pata y va a salir con la soga de tiro. El andar nomás, el contacto con los caballos ya es importante. Y eso es lo que se le ha perdido a los chicos, que yo los admiro. Hay pibes que los admiro hoy en día, la predisposición deportiva y la habilidad que tienen, porque capaz que no saben poner un freno, pero jinetean como unos locos algunos pibes. Y los caballos que montan, hoy hay caballos bellacos. Hoy atan de la... Yo he ido a ruedas ahora y verlo, echan 10, 14, 15. Nosotros marcamos un tiempo distinto, pero ha evolucionado. Lo hablaba con Pedro Lucio Sarciá y eso, ha evolucionado para bien. Yo los veo jinetear estos, han jineteado caballos, pero de sorpresa, y por ahí hoy, como dice Luisito, la tecnología les marca y tienen la oportunidad de ver un caballo y todo. Pero una vez que te le corren el atador, se termina todo ahí eso. se termina toda la tecnología, como al boxeador cuando le sacan el banquito, ¿viste? Es lo mismo. Pero con respeto y pasión y compañerismo se puede lograr. Es mucho más difícil hoy para un chico jinete, pero es como dice el Rafa y Luisito, con respeto y la pasión. Y si hay que aflojar, bueno, habrá que cambiar. Está bien. No quiero dejar de agradecer a los patrocinadores que hacen posible este encuentro. Gonzalo Bianchi, de Transporte Bianchi, Ricardo Romero, de Romero Vacas, Familia Blasco, de Ferias Agroazul, Mauro Balaguer, de López y Balaguer, Gonzalo Contreras, del barrio Cerrado La Mercedita, Pablo Nieva, mayorista de carne, Grupo PAG, Eduardo
Crousel del Centro Consignatario del Producto del País, Alejandro González del Frigorífico El Recero, Javier Villanueva de Enrique Iriarte Villanueva, Gustavo Correa y Jorge Urcade y Albelo Consignatarios, Andrés Castellano de Carnes Angus y Mariano Saldívar de Carnicería El Capataz. Fabián, a modo de cierre, con un pie en el estribo, ya nosotros estamos como para salir, cada cual para nuestra querencia. José viaja para Tandil, yo para Napaleufú, Luis para Tres Arroyos, el Rafa para Coronel Pringles, y usted que es un gaucho acá, que es un gaucho de la casa, como para el cierre creo que un verso tiene para dejarnos. Sí, cómo no, y con mucho gusto. Montana aquel huevo de pato y atracalo al pico blanco. Mientras paseamos al tranco vamos a charlar un rato. Yo nunca pedí un barato para apabullar un contrario. Ni abusé del arbitrario, ni me gustó permitirlo. Y no es de hombre dar un chirlo siendo flojo el adversario. Y no es cuento todo esto, pues supe que en lo de Grillo, ayer sacaste el cuchillo y topaste al gringo Ernesto. Te provocó, por supuesto, con copas y años en danza, mas vos por mostrar templanza y el coraje que te abarca, pa' que llevase tu marca lo rayaste por la panza. No te voy a andar retando ni voy a darte un consejo. Una porque no soy viejo y otra porque no te mando. Pero si andás basureando mi apellido y bienestar, una decencia sin par que te di y has recibido, si andás con rumbo torcido yo te voy a enderezar. Desmontá y mañá el potrillo que ahora me vas a pelear y me vas a demostrar que ya te apuntó el colmillo. Desenvainá tu cuchillo y topame firme y justo. No voy a recular de gusto ni estoy bandeado de caña. Si andás buscando campaña yo te voy a dar el gusto. ¿Qué esperás que te caliente de un chirlazo el pellejo? ¿O solo peleás a un viejo cuando lo tenés enfrente? Estás llorando inocente, no debes lagrimear cuando un hombre te está topando para pedirte explicaciones y que las malas acciones no se arreglan lagrimeando. Te sabes arrepentir y te doy por aceptado. Y tenés mucho cuidado con volverlo a repetir, pues no debes confundir el espinazo con pulpa. Y ya que aceptás tu culpa ya mismo, montá en tu pingo y te vas a lo del gringo para pedirle disculpas. De vuelta a un potrillo bayo, te traes de lo de Albornoz, que ayer compré para vos para que lo hagas caballo. Esta lesión y este fallo fue por tu bien y tu nombre. Que te sirva y no te asombre todo lo que ha sucedido, porque llevas mi apellido y te quiero hacer un hombre. Muchas gracias. A sentirme orgullo herido, como ensayando un desquite, dice a Rosillo un convite y él aceptó mi pedido. Le solté como un bramido, voy fa toro, pa' que escuche, y en cuanto movió el mapuche y lo casé en la costilla, le hacía juntar las varillas contra los palos del buche. Había que verlo al martero, con ínfulas de capanga, de entrar doblado a la manga bailando como un ternero. Aplaudían los corraleros, del pingo las acrobacias, y el Rosillo, con audacia teniendo al toro quietito, destornudaba bajito, como dándole las gracias. Como esta que aquí les cuento, tengo cientos que olvidé, porque el tiempo se me fue en su lomo al tranco lerdo. En ocasiones me pierdo rondando en la lejanía, cuando siente el alma mía que el recuerdo me acollala a un Rosillo mala cara que ensillé en mis correrías.